Esta charla se expondrá cómo la tecnología ha permitido no solo el desarrollo de soluciones de salud como dispositivos médicos y medicamentos, sino también el confinamiento, cómo se ha vivido en una manera diferente en relación con otras situaciones en las que ha sido necesario recurrir a esta medida para mitigar una emergencia sanitaria de esta magnitud. Para esta plática, como comentamos, contamos con una investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y Competencias, doctora Cristina Ortiz León, la cual es doctora en ciencias de la salud y actualmente está interesada en la investigación que cultiva el que cultiva la línea de investigación que cultiva es el desarrollo de intervención de salud y apropiación social de las tecnologías de la información, comunicación y salud. Ahora, muchas gracias a todos los asistentes, gracias Rodrigo, gracias Gladys. Esto es su casa. Doctora Cristina, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta tarde de ciencia. Vamos a empezar con esta charla. ¿Cómo estamos viviendo el confinamiento? Ya el doctor Ángel Trigos nos comentaba acerca de que estamos viviendo tiempos extraños, pero vamos a ver cómo las tecnologías nos los hacen un poco más fácil y ameno, ¿no? Eh, Bueno, sabemos que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues representa un gran desafío para la salud a nivel mundial. En marzo, el 11 de marzo, para ser más preciso, la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia a nivel global. Numerosos países adoptaron estrategias, entre ellas la del confinamiento, y que actualmente pues gran parte, más de la mitad de los habitantes de este planeta pues han experimentado este confinamiento, ¿no? Pero esto no es nuevo, ya el doctor Ángel Trigos lo comentaba hace rato, a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado grandes pandemias, entre ellas él comentaba la gripe española, pero lo que no es nuevo es la manera en que lo estamos viviendo. Voy a hacer referencia a un poema escrito en 1869, es un video, se los voy a mostrar brevemente y vamos a ver que tiene muchas de las semejanzas con lo que estamos viviendo en la actualidad. Perdón, perdón.
Bueno, después de este poema que nos hace reflexionar mucho en lo que hemos estado viviendo actualmente, yo voy a retomar el primer párrafo o el primer verso de esto que es, y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba y descansó e hizo ejercicios, se hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Pero yo me pregunto, ¿realmente nos hemos detenido del todo? Hay compañeros míos de la Universidad Veracruzana del Instituto de Salud Pública que coincidimos en que parece que ahora con este confinamiento realmente hemos perdido ya como que la noción del tiempo, ¿no? Para uno es lo mismo sábado que domingo, que fines de semana antes. La rutina pues estaba, nosotros diferenciábamos, ¿no? De lunes a viernes, sabíamos que trabajábamos, pero ahora con esto y con las posibilidades que nos dan las TICs, pues realmente esto como se ha perdido, ¿no? Esta noción del tiempo, ¿no? Nos podemos conectar a todas horas, en todo momento, ¿no? Y por eso es que los protagonistas de esta pandemia, desde mi muy particular punto de vista, sobre todo porque es la parte que yo cultivo como línea de investigación, pues son las TICs. Las TIC simbolizan una opción posible para seguir viviendo o sobrevivir sin salir de casa. Desde las TIC podemos encargar nuestra despensa, podemos hacer nuestras operaciones bancarias, podemos incluso dar clases con nuestros alumnos, ¿no? De hecho, estas charlas pues son posibles gracias a las tecnologías, ¿no? Estaba yo viendo los reportes de la misma Universidad Veracruzana que cerca del 80, más del 80% de las clases que se dan dentro de nuestra casa de estudios pues están ya a punto de concluirse gracias a las TICs. Bueno, como les decía yo, ¿no? Nos permiten, tanto en lo personal como en lo laboral, seguir con nuestras labores sin mucha interrupción. Claro, siempre extrañamos el abrazo cálido, el face to face, pero bueno, esta es la opción que nos queda. Y creo que son protagonistas de la pandemia, ¿no? Dentro de las TIC nosotros podemos dejar huella de nuestra presencia, nada más con dar un clip y ya estamos ahí pendientes, ¿no? Bueno, esta charla vamos a empezar cómo las TICs y la salud han sido protagonistas, ¿no? Bueno, aquí hay una declaración conjunta tanto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la de la Organización Mundial de la OMS que voy a leer, en donde dice que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus de 2019 es la primera pandemia de la historia de la humanidad en la que se están empleando a escala masiva la tecnología y las redes sociales para que las personas estén seguras, sean productivas y se mantengan conectadas a pesar de estar físicamente separadas. Entonces, ahora sí, todavía en el 2009, no sé si recordarán algunos que hubo también una pandemia por H1N1, en donde también aquí, sobre todo México, pues fue el foco de atención. Sin embargo, aunque ya se empezaban a hacer algunos desarrollos relacionados con las TICs en el área de la salud, la penetración no fue tanta como en la actualidad. Entonces, ¿pero qué han originado las TICs, no? Hace rato comentaba yo con el doctor Ángel Trigos que nos llega muchísima información, ¿no? Hay un exceso de información también derivado de las tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, se tienen datos que durante la pandemia se incrementó la búsqueda de información sobre COVID del 50% a 70% en todos los grupos de edad. Desde el inicio de la pandemia se han publicado 19.200 artículos en Google Scholar. Durante marzo, nada más en marzo, se compartieron 550 millones de tuiteos, incluyeron los términos coronavirus, COVID-19, bueno, todo lo que ustedes ven aquí.
Y además, en abril, nada más en abril, se subieron 361,000 videos en YouTube en las categorías de COVID-19 o COVID-19, ¿no? Entonces vemos que esta es una información excesiva. De repente uno está procesando la información cuando ya sale otra información derivada de esto. Por ejemplo, al principio se nos había dicho que que los cubrebocas no eran recomendables, ahora que sí. Entonces, hay muchas cosas que entran en conflicto con esta información tan excesiva que tenemos en la actualidad. Por todo esto, se ha declarado también por la Organización Mundial de la Salud lo que se llama como infodemia, que no es otra cosa más que la saturación de información, algunas que son ciertas, otras que no lo son. Esto de las fake news, que son contenidos que son noticias falsas y que de repente se dan como ciertas, ¿no? Aparición de sitios de estafa y malware. Entonces, todo esto nos ha generado estrés, ¿no? De veras, hay estudios que han demostrado que todo este exceso de información a muchas de las personas que estamos actualmente en aislamiento, pues nos ha generado estrés, angustia, ansiedad. Entonces, todo esto con ese fin, la misma Organización Mundial de la Salud dice que en primer lugar hay que analizar antes de compartir la información y compartirla de manera responsable para contribuir a tener una salud mental sana, ¿no? ¿Cuántas de estas informaciones no estaban relacionadas con el origen de la pandemia o del virus como una conspiración de los chinos para tener el control mundial? Pues eso es decididamente falso, ya está demostrado por la ciencia que el origen de este virus es de origen animal. Entonces, toda esa información nos dice la Organización Mundial de la Salud que más vale compartirla con mesura o mejor no compartirla, si no estamos seguros de si son fidedignos estos datos. Incluso las principales redes sociales han hecho eco de esto, por ejemplo, en Facebook, de manera responsable, en su sección de noticias, en cada perfil de los usuarios de Facebook, dirigen a las personas al sitio oficial de la Secretaría de Salud de nuestro gobierno de México. También etiquetaron la información errónea del coronavirus con etiquetas de verificación. De hecho, le recomendaban a sus usuarios que cualquier información errónea, pues que realmente la verificaran. Y también hicieron bloqueo de los anuncios que intentan explotar la situación. Hubo algunos anuncios en estas redes sociales en donde se vendían respiradores, medicinas milagrosas. Entonces, todo esto hizo Facebook por poder controlar este flujo de información, ¿no? Igual en Instagram, las acciones fueron muy parecidas a Facebook. De hecho, cuando en sus inicios, cuando se buscaba información sobre COVID-19, el usuario era dirigido al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del CDC de Atlanta. Liken, que es una página un poco más controlada, no tiene tanta penetración como Facebook o Instagram, tiene una página en su barra de noticias principales para proporcionar una plataforma para que los organismos oficiales del gobierno y los medios de comunicación guarden sus contenidos. Pero esto no es obra de la casualidad, sino que ya desde el marzo del 2020, la Organización de las Naciones Unidas hizo una serie de pronunciamientos que ahorita vamos a ver cuáles son esos pronunciamientos que se han hecho para poder contribuir a mejorar la información de los países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en donde nos muestra que para el 25 de marzo, el 57% había portales gubernamentales, porcentaje de países que habían publicado en sus portales gubernamentales información sobre la COVID-19. Era información, o sea, la ONU motiva a los países a que hagan este tipo de
de portales en donde se publique información fidedigna, ¿no? Y para el 5 de abril se había incrementado, al menos en un 30%, era el 86% de los países donde ya tenían en sus portales gubernamentales información confiable sobre la COVID-19. Pero ¿qué es lo que los países estaban compartiendo en estos portales? Pues era información sobre el brote, restricciones de viaje, orientación sobre protección y respuesta gubernamental, la publicación de estadísticas, que nosotros vemos que todos los días nuestro portal de la Secretaría de Salud pues actualiza estos datos. Esto es porque es un exhorto de la Organización Mundial de la Salud y bueno, a través de la ONU y a través de la Organización Mundial de la Salud es que se publiquen estas estadísticas en donde se reportan el número de casos confirmados, el número de muertes, los sospechosos, etcétera, para que uno pueda contar con información confiable. Bueno, también en algunos países se aumentó el uso de los servicios en línea como la identificación digital y firma digital, porque algunos países ofrecían a sus habitantes o a sus gobernados, ofrecían esto de los seguros de desempleo, etcétera. Entonces, por eso fue que se aumentó en este tipo de servicios en línea, ¿no? Y también en la misma ONU, bueno, ellos establecieron políticas sobre política digital de los gobiernos, ¿no? A corto tiempo, y decían que la opción política era reaccionar, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que ha hecho el gobierno de México en cuanto a lo digital, pues responden a este llamamiento, ¿no? Por ejemplo, el usar, en la parte de reaccionar, usar plataformas digitales para compartir información precisa y oportuna, liderar y fomentar la participación electrónica bidireccional. Es decir, aquí se ha visto mucho que hay, por ejemplo, salen aplicaciones inteligentes que más adelante vamos a ver en México cuáles se han desarrollado. Nosotros vemos que pero quien debe de liderar y fomentar la participación es el gobierno junto con la iniciativa privada y la academia, ¿no? De hecho, varias convocatorias de CONACYT han surgido precisamente para poder paliar con esta pandemia, ¿no? Otra de las cosas es que hay que proteger la privacidad y los datos confidenciales de las personas. Ese es uno de los principios. También a mediano plazo hay que resolver, sobre todo, como les comentaba hace rato, formar alianzas efectivas tanto con el sector académico como con la iniciativa privada. Varias empresas privadas, bueno, ya vimos Facebook y todas estas, han hecho esfuerzos, han hecho alianzas para poder desarrollar en poco tiempo objetos digitales para poder responder a esta pandemia, ¿no? Y también aprovechar las lecciones aprendidas y las políticas públicas implementadas durante la crisis actual. Otra ya más a largo plazo es invertir en tecnologías innovadoras para mejorar la atención médica, la economía nacional y la prestación de servicios públicos, entre los que se recomienda, por ejemplo, invertir en drones, en los blockchain, que más adelante vamos a ver qué cosas son, y sobre todo revisar la legislación de protección de datos y privacidad junto con las lecciones aprendidas. Todas estas son algunos del llamamiento que hizo la Organización de las Naciones Unidas para poder responder, que los gobiernos desarrollaran políticas digitales para responder a esta crisis, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver cómo la tecnología se ha utilizado de diferentes maneras. Dentro de la salud en particular, existen varias ramas de la salud, entre ellas de la salud, vamos a llamarle la salud electrónica, que es el uso de dispositivos electrónicos y digitales para la atención y el cuidado de la salud de manera considerando tanto la parte clínica como la parte de salud pública. Y bueno, uno de los componentes y una de las cosas que a mi parecer ha tenido un mayor desarrollo es lo que nosotros llamamos salud móvil. La salud móvil no es otra cosa que el uso de los dispositivos móviles como el teléfono celular, que ustedes saben es una de las herramientas de mayor penetración que tenemos en la actualidad,
En México casi estamos, hay una línea de teléfono telefónico, de una línea de teléfono celular por cada habitante aproximadamente. Todavía creo que no estamos así. Todavía no estamos a la par, pero más o menos estamos por alcanzar, ¿no? Entonces, como se pueden ustedes dar cuenta, los teléfonos celulares todas las aplicaciones o las intervenciones que se pueden hacer con este dispositivo, y claro, con los otros dispositivos móviles, incluso los drones entran dentro de estos dispositivos móviles, pues se han incrementado de manera exponencial. Uno de los de las herramientas que se pueden utilizar dentro de los teléfonos móviles son los SMS o mensajes de texto en español. Y bueno, aquí voy a hacer referencia ya desde el 2011 aproximadamente. Existe una iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud como de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde hacen un llamamiento a los gobiernos de los países para que dentro de sus programas cotidianos cotidianos, se desarrollen o se apliquen las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo se utilicen servicios de mensajes de texto. Ellos hacen el llamamiento a que sea parte de la iniciativa pública y privada, que sea a escala nacional, y estos docentes, tanto la OMS como la ITU, realizan el apoyo inicial a cada país. Bueno, ahora, como parte de esta iniciativa Digital TV Móvil, ellos también hicieron un llamamiento para que a escala nacional en cada de los países se hicieran servicios de mensaje de texto con respecto a la pandemia para apoyar a la población. Claro, cada país tiene que desarrollar su propio servicio de mensajes de texto, y entonces vamos a ver qué se ha hecho en México. Más o menos en marzo, a finales de marzo, salió este servicio que se llamó SMS COVID-19. Aquí tenemos todos los datos. Yo doy un curso que se llama Salud Móvil, y dentro del curso nos pusimos a analizar la aplicación. Uno de mis estudiantes se inscribió a este servicio y sinceramente funciona muy bien. De hecho, como él estuvo dando pues estuvo contestando preguntas, tienen un autocuestionario que más adelante vamos a ver que se llama triaje. Y entonces lo que hacía es que el mismo cuestionario pues iba diciendo: tú tienes este síntoma, tienes dolor de cabeza, sí, tienes fiebre, sí. Entonces le iba dando, y de hecho hasta se pusieron en contacto a través de Locatel para decir qué había pasado con él. Él ya tuvo que dar todas las explicaciones, que era para un curso, pero sí lo hicimos y vimos que estaba funcionando muy bien, ¿no? Entonces aquí vemos cómo funcionaba esto. Este fue un producto de la Agencia Digital de Innovación Pública, es un organismo del mismo gobierno mexicano. Entonces ellos nada más con poner a través de los SMS, uno mandaba la palabra COVID-19 al número 151515 y se activaba todo esto. Entonces funcionaba muy bien, o sea, se los puedo asegurar. Casi todo lo que les voy a presentar sí lo hemos experimentado, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver una panorámica de las aplicaciones inteligentes que se han desarrollado en América Latina y México, y se han bajado y se han probado. Bueno, otra de los recursos que también se pueden utilizar dentro de las tecnologías y sobre todo de la salud móvil son los chatbots. Un chatbot no es otra cosa más que un robot conversacional, es decir, parece ser que estamos conversando con una persona, pero ¿cómo se llama? Parece que estamos conversando con una persona, pero en realidad estamos hablando con una persona, con un robot, ¿no? O con un chatbot. De hecho, se utilizan mucho algoritmos de inteligencia artificial para poder crear estos chatbots. Aquí, bueno, las ventajas. De hecho, una de las
durante, como les decía yo, bueno, aquí me piden si hay alguien que tiene algún comentario, si me lo pueden hacer llegar hasta aquí. Si quiere participar García Vega, si gustas habilitar el micrófono. Sí, cómo no. Creo que no se escucha. ¿No escuchas tú el audio de la charla? Si puedes, sal y vuelve a entrar, porfas. Adelante, doctora. Ok, bueno, les hablaba yo de los chatbots que están al servicio de la salud y más en esta pandemia se han desarrollado varios. Sobre todo, una de las inquietudes de la Organización Mundial de la Salud era que combatieran la desinformación. De hecho, uno de los primeros chatbots que existieron sobre COVID-19 fue precisamente el de la OMS. Nada más que está en idioma inglés. Bueno, también canalizan la ansiedad de la gente. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia, hace tiempo tuvimos una experiencia, no con chatbot precisamente, sino con mensajes de texto. Hicimos un servicio de mensajes de texto para apoyar a personas que tenían diabetes y entonces nos dimos cuenta que la gente está muy necesitada de información y que la información sea de manera eficaz. La gente a nuestro servicio de mensajes de texto, que era algo automatizado, se programó y se enviaban a determinada hora para decirle a la gente que tomara sus medicamentos y recordarle sus citas médicas. De hecho, luego los usuarios decían que por primera vez sentían que eran importantes. Entonces, yo creo que ahorita estos chatbots cumplen esa misión. La gente ha desarrollado muchas ansiedades, tiene muchas dudas, como les decía, al principio nos decían una cosa, luego nos decían otra, y todo esto genera ansiedad. Entonces los chatbots son robots conversacionales que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, pero que van contestando las preguntas de las personas, ¿no? Agilizan los procesos de atención ciudadana, ya las líneas telefónicas se saturan menos porque precisamente desde diferentes medios podemos hacer uso de estos chatbots. Ya, bueno, aquí les comentaba yo, bueno, esto de la utilización de los chatbots ha sido una estrategia tanto a nivel nacional como mundial. Hemos visto que esto es un pedimiento de la Organización de las Naciones Unidas a través de la OMS y, como les decía, se llamó el de la Organización Mundial de la Salud, presentó su COVID-Bot. Se utilizan aplicaciones de mensajería instantánea más utilizados son Facebook y Messenger y Facebook Messenger y WhatsApp. Sabemos que WhatsApp aproximadamente es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en México. Entonces, pues tiene. Ahora, ¿qué hemos hecho en México? Pues en México, con relación a los chatbots, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo le hago? ¿Para qué, doctora? Para cambiar de diapositiva. Con la aplicación. Que como activo. O con el cursor hasta abajo le aparecen las flechas para siguiente. Con la flecha derecha. Ay, no veo. Es que tiene el lápiz. Ajá, ya. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Les decía yo que en México se implementó el chat de Susana a Distancia. Yo este fin de semana, hoy hice uso para ver si todavía estaba activo y todavía está activo el chat de Susana. Primero me aparece este menú en donde yo puedo decirle, yo puedo, por ejemplo, pedirle información sobre COVID, me puedo hacer un test de riesgo, etcétera, ¿no? Como que calma alguna de las principales dudas. Les vuelvo a repetir, esto ya está automatizado, pero es efectivo. Yo lo estuve probando y funciona muy bien. Como no probé el test de riesgo de COVID-19, pues nadie me habló de Locatel, ¿no? Pero sí está funcionando muy bien. Ustedes pueden hacer uso del servicio o
ingresar a este sitio web y ahí se pueden dar de alta en su sana distancia. Bueno, también otra de las tecnologías móviles, yo así lo considero, son los drones. Bueno, los robots es otra categoría, pero bueno, lo quise poner en este mismo nivel de análisis de los drones y robots. ¿Cómo han estado funcionando? Bueno, durante la pandemia, los drones son vehículos aéreos que vuelan sin tripulación. En muchos de los casos tienen una cámara, utilizan un geolocalizador, y entonces permiten que se puedan hacer muchas actividades a través de este medio, ¿no? Y bueno, los robots es una entidad virtual o mecánica artificial y que por sus mismas características pensamos que es como algo aparte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se han usado los drones? Los drones, ¿cómo se han utilizado para repartir medicinas y material médico? Informar y vigilar los movimientos de la población. De hecho, tanto en Yucatán como en Morelos, en Jojutla, incluso salió un reportaje en Noticieros Televisa, no quiero hacer propaganda. Ellos se utilizaban para informar y vigilar los movimientos de la población. Ellos detectaban si había aglomeraciones y entonces invitaban a los ausentes a que por favor se distanciaran más. También fueron muy utilizados en Europa, sobre todo en España. Entonces, de esta manera se han utilizado los drones para desinfectar zonas comunes. También en nuestro país se han utilizado, parece mentira, pero así es. Y proporcionar servicios de telemedicina. De hecho, existe un proyecto actual en donde se están utilizando los drones para tomar la temperatura corporal. Es algo que se ha llamado como drones pandémicos, en donde a través de una cámara infrarroja que tiene un termómetro digital se toma la temperatura de las personas y podemos ver si tienen al menos fiebre, ¿no? En cuanto a otra de las cosas dentro de la salud móvil que se han utilizado ampliamente son las aplicaciones inteligentes. Nosotros en el curso que doy, hicimos una revisión de las aplicaciones inteligentes que se han desarrollado acerca del COVID en Latinoamérica y en México. Voy a compartir algunos datos. Bueno, las aplicaciones inteligentes, pues es una aplicación informática que se diseña, se desarrolla para ser ejecutada en nuestros teléfonos celulares. Permiten efectuar un variado conjunto de tareas. De hecho, ya a veces ya ni nos damos cuenta. WhatsApp en sí mismo es una aplicación de mensajería instantánea. Entonces, todo esto, muchas de estas aplicaciones inteligentes lo que hacen es que utilizan los mismos recursos del teléfono celular. Por ejemplo, las cámaras, nuestro GPS que tenemos lo utilizan y con eso se pueden hacer pues aplicaciones muy ingeniosas y muy novedosas. ¿Y cuál fue el propósito de que se desarrollaran estas aplicaciones durante la pandemia? Pues hubo muchos propósitos, ¿no? Desde que aparecieron hubo numerosas aplicaciones que se desarrollaron, sobre todo para permitir a los usuarios notificar sus síntomas y realizar un seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, fíjense que algo que me llamó mucho la atención en esto que estuve revisando es que hubo diferencias entre las desarrolladas en Oriente y en Occidente. ¿Cuál fue esa diferencia? Bueno, en Oriente y en Occidente como que tenemos diferentes conceptos con respecto a la privacidad de las personas. En Oriente predomina que el bien común está por encima del bien individual, cuando en Occidente a lo que se le da mucha preponderancia es a la privacidad de la información. Por ejemplo, en Japón, Corea del Sur y Singapur desarrollaron aplicaciones inteligentes en donde se les permitía o se les pedía a los usuarios que si estaban dispuestos a compartir los datos de sus teléfonos inteligentes. Ellos, como en estos países se tiene lo que les acabo de decir, que el bien
común está por encima del bien individual, en muchos de los casos accedían, ¿no? En China, por el contrario, que es un régimen totalitario, ellos sí obligaban de manera obligatoria a todos sus habitantes, los obligaron a compartir sus datos personales. Entonces, bueno, aquí en México, en Occidente lo que se ha hecho es que ahora Google y Apple han estado desarrollando una app o un algoritmo para poder desarrollarla, y aquí está más o menos un dibujo que nos dice cómo funciona, ¿no? Hay dos personas que se conocen de manera fortuita, están en el parque, conversan por unos 10 minutos. De esta manera, ellos comparten sin darnos cuenta. Claro, tenemos que tener, ya de hecho creo que ya va a ser de manera inadvertida en los teléfonos Android sobre todo, comparten de forma automática unos códigos, ¿no? Son códigos anónimos. Unos días más tarde a uno de ellos se les detecta el COVID y reporta su estatus a una aplicación. Bueno, claro, también esto es voluntad de la persona, ¿no? Con el consentimiento de ella, su teléfono envía una clave anónima con esa información a una base de datos. Entonces, esta base de datos lo que va a hacer es que va a detectar de estas personas con el que la persona estuvo en contacto en los últimos 14 días, va a detectar con quiénes ha estado. Y como ya se compartieron estas claves secretas, entonces a la persona con la que la persona enferma de COVID estuvo contacto en los últimos 14 días, pues también se le va a enviar un mensaje o una alerta en donde se le va a decir que estuvo en contacto con alguien que dio positivo a COVID. No, esta es una idea de lo que están haciendo Google y Apple. Apenas está en proyectos, se está desarrollando, pero bueno, esto es algo de lo que podemos hacer con nuestros teléfonos inteligentes. En México, ¿qué hemos hecho? En Latinoamérica. Bueno, nosotros, como les comentaba, se hizo una revisión cuando empezó esto del COVID. Empezamos a detectar o empezamos a buscar aquellas aplicaciones que se hubiesen realizado en América Latina y encontramos lo siguiente. Encontramos en términos generales 10 aplicaciones en estos países. En México, si ustedes se fijan, tiene todas las palomitas. Estos son algunos de los servicios que tenían estas aplicaciones. Tenían un cuestionario de autodiagnóstico. Si dentro de la misma aplicación había localización de centros de atención, si había líneas de atención, que todos los países tuvieron palomita, igual con el triaje o cuestionario de autodiagnóstico. También todos los países, también dentro de sus contenidos, también tienen información sobre medidas de prevención. En algunos países había noticias, en otros no. El aviso de privacidad, que es muy importante siempre que las aplicaciones lo tengan, en la mayoría, excepto en Bolivia. La geolocalización de los casos, o sea, si uno permite que se le localice a uno, se puede hacer con nuestra aplicación, que es la COVID-19 MX. El informe de número de casos, casi todas las aplicaciones, a excepción de Costa Rica y de Argentina, no tenían este contenido, pero bueno, esto es lo que encontramos en América Latina. Aparte de poder ver las características en cuanto al contenido, también lo que se hizo, el análisis que hicimos, también fue medir la calidad. La de México calificó muy bien, hicimos una evaluación heurística que se llama, y reportó medidas muy satisfactorias, la del COVID-19 MX. También en América Latina fue esto. Nosotros pusimos la del COVID-19 porque es la de a nivel nacional, es la oficial del gobierno mexicano. Sin embargo, también cada estado de la República Mexicana, no cada estado, algunos de los estados, 13 de los estados, desarrollaron aplicaciones inteligentes. También hicimos ese análisis y ahorita se los voy a mostrar. Aquí tenemos a nivel nacional, también tuvimos los mismos contenidos.
Y bueno, aquí vemos la nacional, que sigue siendo la más completa, que ya les había mostrado. También el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una aplicación que es ampliamente conocida por sus usuarios, que se llama IMSS Digital. Ellos activaron en esta aplicación de IMSS Digital, aplicaron un módulo sobre COVID-19. Y estas son las características que tiene. Otros estados, por ejemplo, en Chihuahua se desarrollaron tres aplicaciones, o sea, fue uno de los estados más prolíferos, aunque bueno, desde mi punto de vista siento que siempre debemos de concretar esfuerzos y no dispersarnos, ¿no? Hacer una sola aplicación, pero que esté muy fortalecida, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en estas tres que se desarrollaron en Chihuahua, pues tienen algunas carencias que bien se hubiesen podido solventar si se hubiera concretado una sola, ¿no? Tenemos también en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. Estos son los estados que al menos en nuestra búsqueda que hicimos fueron los estados en los que detectamos este tipo de aplicaciones. Déjenme decirle que por lo que les comentaba anteriormente, por esto de la infodemia, tanto en Google como en iOS, hubo mucha restricción. Yo que me dedico a esta parte del análisis de aplicaciones inteligentes, por ejemplo, para algunos padecimientos, cuando uno pone diabetes, hipertensión arterial, le salen a uno miles de resultados. Sin embargo, con esto de COVID-19 fue muy complicado poder accesarlo. Nos las tuvimos que ingeniar. Nosotros accesamos a las tiendas a través de la computadora porque a través del móvil era casi imposible. Nada más nos arrojaba los resultados de nuestra geolocalización geográfica, ¿no? Entonces, por esta razón se nos complicó un poquitín, pero entendemos que es por la cantidad de aplicaciones que a veces eran como no recomendables, les daban información errónea, ¿no? Entonces, por eso se hizo esta restricción en estas tiendas de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a nuestras aplicaciones en México. Otra de las cosas que se han utilizado, y casi todo lo que les estoy platicando, también utilizan mucho esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Veíamos hace rato que los mismos chatbots utilizan mucho de la inteligencia artificial para poder, pues para poder conversar, ¿no? Y aprender de lo que les dice el usuario. Entonces decían por ahí que si tenemos datos de calidad suficientes más la inteligencia artificial, se pueden generar herramientas muy poderosas. Entre ellos, por ejemplo, hubo la creación de un nuevo sistema de diagnóstico en base al análisis de radiografías de pulmón, que ya, fíjense que muchas de estas cosas que les estoy platicando, algunos de estos, de estas aplicaciones que se están desarrollando en el campo de la salud ya se habían desarrollado en otras áreas del conocimiento y sobre todo para negocios, ¿no? Los chatbots son ampliamente utilizados para las empresas, ¿no? Donde tienen esta parte de que nos dan respuestas automáticas a ciertos servicios que solicitamos a través de un chat. Entonces, muchas de estas aplicaciones se trasladaron a esta parte de poder responder a la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema de diagnóstico a base de radiografías de pulmones se detectaban las posibilidades o se detectan cuáles son de estas radiografías se deben o no a la presencia de COVID, ¿no? Por ejemplo, también están en desarrollo, esperemos que esto ya sea una realidad más adelante, es el desarrollo de aplicaciones automatizadas dirigidas a la monitorización de la temperatura. A través de mi celular, algo que no vimos, pero que es parte de la salud móvil, es la parte esta de los dispositivos que yo llamo vestibles. Un dispositivo vestible no es otra cosa que algo que yo me pongo como parte de mi indumentaria, por ejemplo, los relojes o las pulseras inteligentes son desde el punto de vista de la salud móvil, son dispositivos vestibles. Entonces, a través de estos dispositivos, poder medir la temperatura corporal y ver y detectar, y se envían señales incluso a nuestro teléfono inteligente, y ver y se comparan con otros datos y ver si realmente tenemos una temperatura que nos permite sospechar si es COVID o no.
y también a través del reconocimiento facial. Creación de un interruptor eléctrico que es controlado por voz, sobre todo para no tener contacto directo con los interruptores. Desarrollo de plataformas digitales que ofrecen acceso a información veraz y contrastada por personal sanitario. Esto fue posible gracias a la inteligencia artificial. También hubo otro modelo de aprendizaje automático para desarrollar terapias novedosas. O sea, todo esto es con ayuda de la inteligencia artificial, el diseño de chatbots y lo que llamamos Big Data, que no es otra cosa que el análisis de grandes cantidades de información para poder predecir tendencias o analizar mucha información y que las personas puedan tomar decisiones acertadas. Entonces, todo esto se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué sigue después de la pandemia? Pues yo creo que vamos a seguir mucho tiempo utilizando de manera tan amplia como hasta ahora las tecnologías de la información y comunicación. A veces sabemos que las señales fallan, pero son una manera de no detenernos, como decía el poema de 1867, ¿no? Es decir, podemos hacer uso de estas para poder seguir con nuestra vida, con nuestros compromisos laborales y personales, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Y me voy a referir sobre todo a la parte de la salud, que es la parte que a mí más me interesa. Por ejemplo, la realidad aumentada contribuirá a cortar el distanciamiento social. Ahorita, con esto del confinamiento y un poco lo que decía el doctor Trigos al principio, ¿cuántos de nosotros no hemos disfrutado de un concierto virtual, de una ida a un museo? Hace poco estábamos comentando en el instituto que qué iba a pasar con las estancias internacionales. Yo creo que se van a transformar, algunos alumnos todavía se podrán mover, pero otros no, y a lo mejor estaríamos hablando de estancias internacionales virtuales, ¿no? Yo creo. El diagnóstico, como veíamos, el diagnóstico avanzado por la inteligencia artificial acelerará aún más y simplificará la forma en que diagnostiquemos las enfermedades, no nada más COVID, sino otras. Big Data y la inteligencia artificial también ayudarán a pronosticar y analizar con mayor precisión la tendencia de las enfermedades. El blockchain, que no es otra cosa que una base de datos distribuida y segura, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas. Ahorita esto del blockchain se aplica mucho en el comercio digital, en el comercio electrónico. Sin embargo, uno de los grandes retos dentro del sector salud es el expediente clínico computarizado, automatizado. No, en nuestro país no es una realidad, en otros países sí. Y con el uso de esta tecnología de manera segura se puede, porque una de las partes que más preocupan a los sanitarios o al personal de salud es la parte de la confidencialidad y de la privacidad de los datos. Con esta tecnología de blockchain, pues se pueden hacer transacciones seguras, se pueden accesar de manera segura a los datos, ¿no? Desarrollo, como les acababa yo de mencionar hace rato, desarrollo de aplicaciones inteligentes con mayor capacidad de pronóstico y uso de dispositivos vestibles. Estaremos en algo que se llama salud ubicua, que es decir, la salud ubicua se refiere al uso de todos estos dispositivos que son móviles, pero que además se pueden adherir a nuestro cuerpo, como la parte esta de los relojes inteligentes, todo esto se puede hacer una realidad y es parte de una realidad, ya estamos en eso. Sin embargo, tenemos que desarrollar más y sobre todo algo que nuestros países de América Latina y sobre todo en México, como que espero que con esto se transforme, ¿no? Y precisamente este es el último, que es una cultura y forma de trabajo diferente. Yo, que me he dedicado cierto tiempo a esto del uso de las tecnologías dentro del campo de la salud pública, veo que en nuestro país, en América Latina y en México no es la excepción, que los médicos, el personal de salud,
tiene resistencia al uso de estos dispositivos. Yo espero que con esta pandemia que estamos viviendo, con estos tiempos extraños y raros que estamos sufriendo, cambie esa manera de pensar en la parte del sector salud y que se haga un uso más amplio de estas tecnologías que están para eso, para servirnos, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, porque entre las cosas que doy en mi curso es el diseño de aplicaciones, la parte conceptual del diseño de aplicaciones o de intervenciones móviles, les digo que se vale soñar. O sea, se vale soñar, después veremos cómo se resuelve. O sea, yo sé que a lo mejor aquí se escandalizarían, pero la parte es que si no soñamos, no nos atrevemos a desafiar, a decir esto se puede hacer o no, esto se puede hacer, entonces no se logra nada, ¿no? Y vemos que muchas cosas cuando yo era pequeña, ya hace muchos años, lo veía yo como un sueño de ciencia ficción y ahorita ya son una realidad. Ya el estarme viendo a través de una pantalla ya es una realidad. En mi época, cuando yo era pequeña, muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, pues no teníamos esto, y esto ya forma parte y lo veíamos como algo de ciencia ficción, pero ya está, nomás hay que seguir soñando y seguir desarrollando este tipo de capacidades. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quisieran hacer alguna pregunta, si pueden levantar la mano o si nos pueden mandar la pregunta a través del chat para preguntarles si quieren intervenir. ¿Hay alguna pregunta del público? Esperamos un minuto. ¿No hay ninguna pregunta? Adelante, Lourdes, si gustas habilitar tu micrófono. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades, doctora Cristi. El conocer las TIC en tiempos de COVID-19 es muy importante. Sé que hemos aprendido y reaprendido mucho en estos 3 meses que llevamos ya con el trabajo de las TIC, y bueno, usted sabe cómo para mí son importantes también esta línea, ¿no? Esta línea de investigación. Y bueno, más allá de todo lo bueno de las TIC, también ahí tenemos esta parte que nos está en parte afectando, de que no podemos llegar a todos los alumnos, ¿verdad? Por el problema de que no todos los alumnos tienen esta oportunidad de tener las TIC en el momento adecuado, porque creo que no estábamos preparados para estos momentos, ¿no? Jamás pensamos dar una clase virtual y no pensamos en esos alumnos que ni siquiera tienen un celular, ¿no? Mucho menos una computadora. Y esa es la parte que luego a mí todavía me preocupa, ¿no? Y creo que de esto hemos aprendido mucho. Más allá del trabajo con las TIC, es de cómo resolver estos problemas que a nivel solo de casa, ¿no? De Universidad Veracruzana, tenemos que tener ya en la mesa. Porque esto fue hoy, pero esto nos muestra un cambio fundamental. Como usted dijo, son el 80%, más del 80% de los programas que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, tratando de cumplir con lo que tenemos, pero en esta reflexión, doctora Cristi, ¿qué considera importante para solventar estos detalles de que le podría decir, es una barrera? Sí, es una barrera para, pues no nada más para los alumnos, también para muchos de nosotros, ¿no? Los docentes. Entonces, ¿cómo podemos poner en la mesa, porque ya podría ser una política, ¿no? De trabajar con ello y de considerar estos puntos que ahorita están temblando, tal vez que termine una experiencia educativa a un alumno, ya sea por un
docente que todavía no pudo y ha hecho el esfuerzo en trabajar de manera a distancia, porque de verdad virtualmente, difícilmente decirlo, tenemos todavía que reaprender mucho con el diseño instruccional, ¿no? Pero de manera a distancia hemos hecho mucho. ¿Qué es lo que usted nos pudiese dar en el trabajo de la TIC, que si bien no es un fin, es una herramienta fundamental para lo que estamos haciendo? Ok, Lulu, bueno, pues muchas gracias por tus comentarios. En realidad, pues no tengo la solución. O sea, yo, por ejemplo, lo veo aquí en casa. Yo tengo 2 hijos adolescentes. Los 2 están recibiendo clases por computadora. Yo misma, mi trabajo es eminentemente por computadora. No sé si, al menos en mi caso, el trabajo se ha incrementado exponencialmente, o sea, más que si estuviera yo yendo todos los días. Entonces, a lo que voy es que incluso el hecho de tener 3 computadoras en casa nos facilita mucho la vida. Sé que somos privilegiados porque a la misma hora mis 2 hijos están utilizando, bueno, mis 3 hijos, también da clases el mayor. Entonces, somos privilegiados por eso, ¿no? Pero sí hay muchas carencias. Uno de mis hermanos trabaja en una comunidad rural, tiene alumnos, el otro día tiene aproximadamente, él es maestro de telesecundaria, tiene aproximadamente 20 alumnos en su clase y él me comentaba que de esos 20 alumnos en esa comunidad tan remota, bueno, comunidad remota, o sea, se llama Cantarranas, está por Paso de Ovejas, pero tienen 650 habitantes, algo así. Entonces él me comentaba que nada más 2 de sus alumnos tienen internet. Dice, ya lo que hemos hecho es que yo les envío la tarea a estos 2 muchachos y ellos son los que se encargan de repartirlo al resto de sus estudiantes. Pero obviamente sí va a haber muchos rezagos, no sé de qué manera se pudiera solucionar. En estos momentos tendría yo que reflexionar mucho más de lo que he reflexionado en estos días, pero no tengo la solución, ¿no? Creo que nosotros también tenemos que ser un poco más empáticos con nuestros alumnos, ¿no? Me decía mi hermano, ¿no? Muchas veces me envían la tarea y veo que son exactamente iguales las tareas, pero aquí lo importante es la salud de mis estudiantes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que ser un poco más empáticos. Afortunadamente nosotros dentro del campo de la salud, pues, estamos en el campo de posgrado, la mayor parte de nuestros estudiantes tienen acceso al internet, por no decirlo que todos de nuestros 27 estudiantes. Sin embargo, en muchas ocasiones a mí misma se me ha ido el audio, a muchos de mis alumnos a veces les ha costado entrar a mi clase porque no tienen, está lloviendo en donde están. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Pues eso lo tenemos que ir solucionando poco a poco una vez que regresemos a nuestras actividades, cotidianas, ¿no? Creo que sí va a haber mucho rezago educativo. Una de mis hermanas, bueno, mi única hermana, también trabaja en zona indígena y ella está peor que mi hermano porque dice que sus alumnos ni siquiera en muchos casos tienen acceso a un teléfono celular. En el caso de mi hermano, los alumnos pues sí tienen sus teléfonos celulares, pero les digo, el acceso a computadoras nada más 2 alumnos de 20. Entonces, pues ¿qué podemos hacer? No lo sé, creo que el gobierno se tendría que plantear una política muy seria sobre la parte esta de proporcionar este tipo de herramientas, sobre todo a aquellos grupos vulnerables, ¿no? Es lo que puedo decir. Muchas gracias, Lulu. Gracias, doctora. Felicidades. Sí, gracias. Tenemos la participación también de la Dulce María Cinta. Si gustas habilitar el micrófono, por favor. Pues no sé si me oigan porque... La oímos muy bien, doctora. Es que, una disculpa, Cristi, me perdí la primera parte porque yo hablando que si tú estás vieja para las tecnologías, pues yo te llevo como
25 años o 30, entonces está peor, no sabía yo cómo entrar a esta nueva plataforma. Entonces nada más oí la última parte y yo estoy de acuerdo contigo en pensar, te felicito, yo sé que tú manejas esto muy bien y me llamó la atención lo que dices para el mundo de la después de la pandemia, pospandemia, cuando dices que el sector salud tiene que reflexionar muy ampliamente la utilidad de estos mecanismos, digamos, para la práctica diaria de lo que es la atención a la salud de la población. Pero en tu imaginario, porque tienes buena imaginación, no puede ser nada más el sector salud el que tiene que adoptar esta forma de manejar la comunicación, es la población, los que en un momento dado pueden ser pacientes. Y por ejemplo, yo te pongo una cosa, por mi edad no me dejan salir, al servicio médico me dijeron que mejor mandara yo para que me dieran la receta. ¿Por qué no tener en el servicio médico vía una red la posibilidad de consultar al médico, que él nos vea, pero se requiere la disposición del paciente para hacerlo? ¿Cómo podríamos pensar en diseñar una política pública de acercamiento? No sé, podríamos comenzar con los pacientes de la VE o en general, es decir, de que se acostumbrara uno a hacer uso de la tecnología para consultar, por ejemplo, porque mucha gente es renuente a eso. Mucha gente dice, no, yo quiero que el doctor me vea físicamente, me toque, me examine, pero el dron está midiendo la temperatura y no creo que el dron se pare en la cabeza de la persona, o sí se para en la cabeza de la persona para medir la temperatura. Digo, no lo sé, pero sí. Pero ¿cómo podríamos en un imaginario diseñar una política pública que le pudiéramos vender a la universidad para que los académicos nos adentráramos a este mundo en el campo de la salud, ¿eh? No estoy planteando para otra cosa. Fíjese, doctora, que yo más que los pacientes, sinceramente desde mi perspectiva, es por parte del mismo sector salud la resistencia. Le voy a decir por qué. Le comentaba yo hace rato que cuando hicimos el proyecto de Salud, que fue el envío de mensajes de texto a pacientes diabéticos, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el hecho de que pacientes de la tercera o de su edad más o menos, nos decían cosas muy bonitas, ¿no? Sobre todo esta parte de por primera vez siento que soy importante para alguien. Y no era que uno les dijera cosas maravillosas, simple y sencillamente con el hecho de recordarle todos los días que se tomaran su medicamento en el horario y llamándolos por su nombre de pila hacía la diferencia. Y eso está referido en numerosas investigaciones de este tipo, en donde realmente el paciente se siente atendido, ¿no? Néstor, que fue mi alumno en esa ocasión, que desarrolló el sistema, él me decía que en una ocasión a las 3 de la mañana, él desarrolló un programa de computadora en donde se enviaban a través de la computadora, enviaba los mensajes de texto a los teléfonos celulares de los pacientes. Entonces a las 3 de la mañana recibe un mensaje de texto en donde le dice una paciente que está muy angustiada porque tiene ciertos problemas, ¿no? Entonces solamente el hecho de sentirse atendido, las personas mayores, créanme que ellos no necesitarían algo extra. Yo creo más bien, por ejemplo, habría que sentarse a hablar con las autoridades de la Universidad Veracruzana, con la parte del servicio médico, para ver si ellos, dentro de sus posibilidades, están dispuestos a adquirir la tecnología y dar el presupuesto para desarrollar este tipo de tecnologías. Los pacientes yo creo que no tienen mayores resistencias. De hecho, creo que yo lo veo, ¿no? Con las personas mayores, ellas utilizan mucho este tipo de medios para sentirse cercanas, para estar cercanas con sus familiares, con sus amigos, nos envían un sinfín de cosas a través de sus teléfonos celulares. Entonces creo
que por parte de la resistencia de los pacientes, como usted menciona, no es tanto, al menos en esa experiencia que tuvimos y en otras investigaciones alrededor del mundo que se han realizado, doctora. Pero podríamos pensar en usar las videoconferencias para dar consultas. Claro, de hecho la telemedicina es una realidad. Hace rato vi que alguien también preguntaba si aquí en México. Déjenme decirle que uno de los primeros países de América Latina donde se instauró la red de telemedicina ha sido en México. Incluso hasta creo que recibió un premio internacional, si mal no recuerdo. Pero ¿qué ha pasado con este programa? Que funciona muy bien en algunos estados y, por ejemplo, en Veracruz, que es nuestro estado, jamás se ha podido implementar por lo que usted quiera, porque el equipo no ha llegado a tiempo, porque si llega una computadora a un hospital se utiliza para otra cosa, pero sí se supone que se pueden adaptar y que la infraestructura estaba disponible. Ahora, con esto de los dispositivos móviles, déjenme decirle que hay glucómetros para tomar la presión arterial, electrocardiogramas, y de hecho en México tengo pendiente publicar una revisión de las aplicaciones que se han hecho en México con respecto a salud móvil. Hay ingenieros que son muy ingeniosos y que han desarrollado muchos dispositivos que se pueden adaptar. Entonces creo que sí tenemos las ganas, lo que falta es un poco la voluntad política. Creo que eso ha sido una de las cosas que más han fallado en este país. Y déjeme decirle que una de mis experiencias cuando estaba trabajando lo de tabaco fue que en una ocasión se hizo un foro sobre tabaquismo y mientras se veía que en la industria tabacalera para crear una página web se hacía, nada más era cuestión de que a alguien se le ocurriera y se hacía en la industria tabacalera. Aquí me sorprendió mucho cuando alguien de la Secretaría de Salud dijo que para hacer una página web para prevenir el tabaquismo casi la tenía que autorizar el secretario de Salud a nivel nacional. O sea, a mí eso se me hizo tan absurdo. Otra de las cosas que han impedido el uso de nuestros recursos es la parte de la corrupción. Desgraciadamente en nuestro país esta es una práctica que no ha permitido que esto fluya de la manera que debe de fluir, ¿no? Hay algunas experiencias que conozco en donde proyectos, donde glucómetros digitales han llegado a los centros de salud en el estado, no voy a mencionar nombres, el mismo personal de salud se quedó con esos glucómetros en lugar de proporcionárselo a sus pacientes diabéticos. Entonces, pues con esas cosas, ¿qué podemos hacer, no? O sea, creo que se necesita más que nada voluntad política para que esto sea una realidad, ¿no? Y por eso yo hablo mucho más bien de la resistencia por parte del personal de salud. Creo que ese es uno de los grandes obstáculos desde mi particular punto de vista y la voluntad política sobre todo. Muchas gracias, maestra Cristi. Muchas gracias, Dulce María Cinta. Tendremos a Cristian Ort. Por favor, si gustas habilitar el micrófono para que podamos escuchar tu pregunta. Adelante, Cristian, pues tiene que quedar en gris el micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes, un gusto escucharla. Buenas tardes, Cristian, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría saber su opinión respecto de las lecciones aprendidas en cuanto al uso de las TIC durante esta pandemia. Si bien desde antes de esta situación de contingencia ya se conocía sobre las bondades en el uso de las TIC en diferentes ambientes o sectores, ahora fue prácticamente obligatorio para poderle dar continuidad a las actividades en todo sentido. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles serían esas lecciones aprendidas y cómo hacer para mantener este uso independientemente de que la pandemia de alguna manera se controle o termine y que no estén vinculadas solamente a la necesidad de utilizarlas ante un distanciamiento social? Gracias. Bueno, yo creo que las lecciones aprendidas son múltiples. Hemos aprendido que podemos hacer las cosas, que podemos dar soluciones novedosas, que estamos capacitados para eso. Sin embargo, yo creo que también otra de las lecciones que al menos en mi caso me deja la pandemia es que sí tengo que establecer horarios, ¿no?
Ahorita con el uso ilimitado de las TICs, lo decía hace rato, para mí es lo mismo sábado, domingo que lunes, martes y miércoles y viernes y jueves, ¿no? Entonces, creo que eso también son de las lecciones que debemos de aprender, que están bien las TICs, pero que no sustituyen nuestra vida cotidiana, nuestra familia, ¿no? Entonces, creo que creo que es una de las lecciones aprendidas también. Otra de las lecciones es que debemos de estar capacitados para este tipo de emergencias que creo, desde mi muy particular punto de vista, que van a ser cotidianas. Ahorita tuvimos al COVID, pero no sabemos más adelante qué otro virus o qué otra cosa nos va a estar confinando en casa, ¿no? Entonces creo que debemos de estar preparados. El gobierno debe de estar preparado para poder subsanar esta parte de la brecha digital, como hace rato yo mencionaba, que existen en muchas comunidades. De alguna manera tiene que dotar de la infraestructura, del acceso a del acceso al internet, porque ahora es básico. No nada más quedarse en la parte esta del discurso, sino hacerlo una realidad, porque si bien ha habido algunas iniciativas, a veces creo que más se quedan en el discurso que en el hecho concreto. Entonces yo creo que sí, que son parte de nuestras lecciones aprendidas, Cristian. No sé si con esto contesté tu pregunta. Cristian, ¿escuchamos? Sí, gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos también la participación de Rubén. Si gustas habilitar tu micrófono, tiene que estar en gris, por favor. Creo que ya no está, pero leemos la pregunta. ¿Cuáles cree que han sido las barreras del sistema de salud para adoptar la nueva tecnología? Bueno, creo que hace rato lo mencioné, yo siento, es por parte que se necesita mayor voluntad política por parte de los actores sociales, en este caso la Secretaría de Salud y el personal de salud. Si bien es cierto, muchos de ellos incluso utilizan sus propios dispositivos móviles para elaborar o sus dispositivos de cómputo, creo que sí hay cierta resistencia, ¿no? Eso creo que es uno de los mayores obstáculos que ha habido en el sector salud. Y lo que mencionaba anteriormente sobre la corrupción y la burocracia que existe para agilizar ciertos procesos que, por ejemplo, en la iniciativa privada no existen, ¿no? Entonces creo que esos son los principales obstáculos que yo veo. Muchas gracias, doctora. Tenemos también la participación de David Cava. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor. Tiene que estar en gris tu micrófono. Adelante, te escuchamos. Sí, y buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, además de atender los casos emergentes de COVID-19 en boga actualmente, ¿no? Por ejemplo, para las personas que por decir, no tienen seguridad social, son personas muy mayores que no pueden trasladarse, ¿no? A los centros médicos. ¿Qué podría decir en cuanto si ya está disponible la atención médica por parte del sector salud o qué avances se tiene, sobre todo para atender no solo el COVID, ¿no? Sino, por ejemplo, personas que tienen diabetes o tienen problemas de corazón? En un momento dado, pues, viene, digamos, una hipoglucemia, ¿no? Medianoche, en la madrugada, o un problema de corazón. Esta atención médica ya se tiene, por ejemplo, disponible en algunos países, la mayoría de los países europeos, además de los accidentes, ¿no? Que ocurren en la vía pública. Incluso da una ocasión que llegan a hacer cirugías en las mismas ambulancias, teniendo contacto con la red internet. A través de la red internet contactan a los especialistas y los mismos médicos generales, por ejemplo, que
médico, paramédico, llegan a hacer cirugías ya que sean muy, muy urgentes, pues, en la misma ambulancia, ¿no? En el caso. En ese sentido, ¿qué avances se tiene en nuestro país por parte del sector salud? Ya que, pues, de manera particular, al parecer, he escuchado por ahí algunas publicidades de algunas empresas médicas que no se ofrecen ese servicio, pero ellos ya se pagan. Gracias. Ok, mire, hace rato mencionaba que el programa de telemedicina en nuestro país fue pionero en América Latina, fue uno de los primeros países de América Latina que hizo uso de este servicio, lo puso a disposición. Desgraciadamente no ha funcionado de la misma manera en todas las entidades federativas. En Puebla es una de las entidades en donde al parecer tiene una mayor relevancia, Oaxaca, pero en Veracruz, sinceramente, por un motivo u otro, no ha podido ser una realidad. Espero, recientemente estuvimos investigando sobre las políticas públicas que había en el país con respecto a una estrategia digital nacional. Una estrategia digital de la Organización Panamericana de la Salud. Hicimos se hizo una búsqueda. Y entonces, precisamente, una de estas, de las estrategias que se recomendaba en la Organización Panamericana de la Salud, pues es la parte de la telemedicina. Este gobierno estuvimos viendo si existía un plan, porque incluso en México, en el sexenio pasado, todavía existía la Estrategia Digital Nacional. Estábamos viendo si existía en este gobierno, no se ha dado atisbos de una política como tal que articule las acciones que se deben de hacer alrededor de las TICs en el sector salud, ¿no? Pero, sin embargo, a mí sí me llama la atención y creo que son buenas noticias para que se les dé el impulso, esto que les acabo de comentar de las cosas que se hicieron durante la pandemia, y yo espero que esto siga adelante, ¿no? Que en todos los estados de la República Mexicana ya los servicios de telemedicina sean una realidad. En algunas entidades, le comento, funciona muy bien, ya son parte de la cotidianidad de los servicios de salud en algunos estados de la República. Sin embargo, aquí en nuestro estado está bastante rezagado, por decirlo, casi nulo, el desarrollo de esta vertiente, ¿no? De la telemedicina. También hay en otros países, también son una realidad. Con el uso de la tecnología móvil, insisto, se ha potenciado mucho el uso de estos servicios, pero esperemos que esto sea de manera equitativa en todos los estados, se dé de la misma manera. Pero en México, en el estado de Veracruz, específicamente, no se ha desarrollado como tal la telemedicina, por diversos motivos, ¿no? Porque no llegaba el equipo, porque sí llegaba y en el hospital lo ocuparon para otra cosa, o para darle clase a no sé quién, o porque el director así lo requería para tener un mejor equipo. Entonces, esas son las cosas que en Veracruz. En otros estados, repito, como Puebla, me parece que también en Oaxaca, en el norte, también han estado funcionando muy bien estos servicios de telemedicina. Desgraciadamente en el estado de Veracruz no ha sido posible. Esperamos que con este sexenio se puedan echar a andar estos planes. Bien, gracias. Muchas Y de gracias, nada. Edith. Chao. Tenemos también la participación de Edith. Si gustas habilitar el micrófono, Edith, por favor. Pero no lo puedo. Ya lo pude. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios que es necesario recordar. Gracias a las clases de auditoría médica que dábamos en el SAIS, que afortunadamente nos permitieron por mucho tiempo hacerla, nuestra propuesta fue precisamente el expediente electrónico, y se les dijo más o menos
todavía estaba libre el software de la OPS del SIG, el Sistema Integral Gerencial, que permite incluso sacar costos. Y cuando les vendimos esta idea, pues no les interesó realmente el expediente, sino que les permitía ir haciendo el análisis de costos, ¿no? Creo que en este momento se les podría hacer la propuesta, Cristi, de la telemedicina. En este momento la coyuntura especial para que los que son de mi edad, o yo, como yo visitando más o menos, rasguñándole a los 80, no tengamos que ir al servicio médico y podamos realmente obtener una consulta. Eso va a requerir que la gente se acostumbre, porque yo te puedo decir que las 2 primeras clases extrañaba yo mucho verle la cara a los estudiantes. Creo que a estas alturas del programa ya me acostumbré, que tarden en contestarme, etcétera, etcétera. O sea, tú lo sabes porque sabes mejor que yo esto. Pero creo que es el momento preciso. Y sí, como dice la doctora Cinta, podemos preparar un documento de una política pública de que por lo menos en Veracruz comience la telemedicina, porque son más de 22,000 localidades que si esto permitiera que las unidades de salud, que juntando las de IMSS Bienestar y las de la Secretaría de Salud son alrededor de 1,700, eso sería muy conveniente para dar atención a esas localidades pequeñitas. Miren, a estas alturas ya muchos tienen celular. Sí. Y lo que decían hace un momento, no hay resistencia al personal, Cristi, porque con el proyecto de Equity, Néstor diseñó una aplicación para estar en contacto con los médicos especialistas y realmente sí funcionó. O sea, los médicos realmente a través de su celular daban las citas y todo. Entonces creo que lo que no tienen es precisamente la infraestructura para poder hacerlo. Y yo creo que ahorita es el momento para que en el SAIS podamos avanzar hacia la telemedicina. Pues me parece muy buena su propuesta, si quiere lo voy elaborando. Lo trabajamos eso. Sí, doctora, pues me parece excelente su propuesta. Y bueno, mi felicitación, Cristi. Ay, gracias, doctora. También hay apoyo para los, nos dice el doctor Domingo. No sé si quieres ampliar tu respuesta, tu pregunta, Domingo. Muchas gracias, doctora, y tomaré en cuenta su opinión. Hola, Cris, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Domingo, ¿qué tal? Pues un poquito siguiendo en la línea de que comentaba Edith, nosotros en la Universidad Veracruzana tenemos muchos pasantes, tanto de medicina como de enfermería y de otras carreras que están alejados de los grandes hospitales o de los centros urbanos, y que este tipo de tecnología resulta fundamental para apoyarlos y acompañarlos, porque actualmente todos sabemos que de manera desafortunada, pues los mandamos a su unidad y hay que se las arreglen como puedan. Y teniendo un apoyo o un recurso tecnológico como el que actualmente disponemos, pues ya es injustificable que no los acompañemos y apoyemos por estos medios. Gracias y felicidades, Cris. Gracias, y sobre todo teniendo especialistas, ¿no? Que pueden responder a las dudas de los chicos en servicio social. Yo creo que sí es un desperdicio que se debería de aprovechar mejor, ¿no? Ahorita con la parte de la tecnología móvil creo que se abren de manera mucho más flexible y con mayores probabilidades de llevarse a cabo. O sea, creo que los dispositivos móviles han venido a cambiar mucho la manera de concebir y de hacer la salud, ¿no? Yo soy una enamorada de la salud móvil, ¿no? Entonces creo que sí es posible. Muchas gracias, Domingo, por tu comentario. No sé si alguien más. ¿Alguien más que quiera participar? Si gusta levantar la mano o escribirnosla por el chat. ¿La pregunta? Pues creo que no, doctora. Con esto damos por concluida su charla. Le agradecemos muchísimo
la participación que tuvo el día de hoy. Agradecemos también a quienes han estado presentes en la sesión. Pues a nombre del doctor Ángel Trigo Orlando, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, a nombre de Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencia y la Comunicación Universitaria, que nos apoya en la difusión de las charlas, pues les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros. También les recordamos que el día de mañana, miércoles 10 de junio, tendremos la presentación de, en este caso, el número Inteligencia Artificial en la Ciencia y el Hombre. Es de la revista La Ciencia y el Hombre, donde el doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa, el doctor Efraín Mesura Montes, del Centro de Inteligencia Artificial, y la maestra Ida Pozos Villanueva, pues nos van a platicar un poquito sobre ella. Va a ser en el mismo enlace en punto de las 17 horas. Entonces los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctora, por toda la charla, por habernos aclarado diversas dudas con respecto a la tecnología y la salud. Y pues bueno, cerramos el día de hoy esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.